Como decíamos ayer, profesor Bustillo, hay un libro del que todo el mundo habla, pero nadie tiene ni idea qué quiere decir. Bueno, el Quijote, la Divina Comedia también se ha dicho No, pero de es esos libros que que uno encuentra, por ejemplo, hay gente que le dice a uno, yo nunca he leído el Quijote. Bueno, no sé qué tan respetable sea eso. la Maritornes de Pero Cepacio todo Olor. el mundo en este mundo ha leído el Capital y pontifica sobre el Capital. Y nadie lo entiende. Más aún, me ha llamado la atención que aquí en una universidad bogotana se está organizando para estas semanas un foro con ocasión de los 150 años de escrito el Capital. Que no tiene los 150 Y años. resulta que no tiene los 150 años. Pero bueno, no importa, profesor Bustillo, ¿qué es el Capital? Bueno, el capital, el resultante del atesoramiento del dinero que sirve para tantas cosas. No, perdón, Para, yo decía el libro. el ¿Qué libro, es el libro, el el Capital? libro, el texto que escribieron Federico Engel y Carlos Marx, porque fue un texto escrito a dos manos, sí. Y le pusieron ahí un fantasma, recorre Europa, el fantasma comunista del que ellos habían dado precisamente la primicia con la obra El Capital, contribución a la crítica de la economía política. Exacto, una crítica a la economía política. Es uno de los libros, indudablemente, que pesa en la historia de la humanidad. Eso sí, no, gústenos o no, ese libro fue supremamente importante. Se escribió en 3 tomos, si no algo mal, y el primer tomo, que sería el que está a punto de cumplir los 150 años, fue publicado no en 1868, no en el 65 como se va a conmemorar ahora. Entonces, a través de ese libro comenzamos a escuchar una serie de palabras que todo el mundo las usa, inclusive algunos muy conocidos dirigentes distritales hablando del proletariado y la dictadura del proletariado. ¿Qué es eso de la dictadura del proletariado? Bueno, en el Capital se decía que la historia de la humanidad no era otra cosa que la historia de la lucha de clases en sus diversas manifestaciones escondidas o con subterfugios, pero que en últimas todo se reducía a la lucha de clases. Una clase que no tenía instrumentos de producción ni tenía muchas cosas que mostrar, era precisamente los proletarios, los proletarios. Los proletarios solamente tenían la prole, los hijos. Entonces, la dictadura del proletariado sería la dictadura de ellos, de esa gente que solamente tenía los hijos como instrumentos de la producción. De ahí entonces la palabra, de ahí la palabra la prole. La prole, exactamente. Dictadura del proletariado. Y precisamente el Capital puso en circulación una frase que ha sido famosa en el mundo entero: proletarios de De todo todos el los mundo unidos, países, alrededor de unidos, vuestra desdicha, sí. porque lo único que tenéis que perder son vuestras cadenas, Claro que sí. termina el proletariado. Entonces, esa es una de las frases que todo el mundo usa sin saber qué quiere decir esa. Proletario, no, proletario o proleto, como lo decimos aquí. Bueno, ¿No? el señor Lenin quiso terciar en ese debate y dijo, bueno, efectivamente no se define el marxismo como un reconocimiento que usted haga de las clases sociales. Todavía quien reconoce las clases no es marxista. ¿Y qué es marxista entonces? Quien dice que las clases desembocan, la lucha de clases, precisamente en la dictadura del proletariado. Ese sería el verdadero marxista, diría Lenin. Y que eso es lo que nos están predicando por todas partes algunos que pretenden implantar el socialismo del siglo XXI. El socialismo ya sería otra etapa, como nos lo aprendimos en bachillerato o en la universidad, de estas etapas que está tocando Carlos Marx con su obra
El Capital. Sí, pues donde enuncia, ya lo habíamos dicho, el socialismo científico. Recuérdese que él diferenciaba entre un socialismo utópico que toma el nombre de la utopía, el rey Utopos, es decir, acaba con la propiedad privada, en la utopía no hay propiedad privada, pero no llega a las conclusiones que llegó Omar en el socialismo científico. No llega. Ahora, esta teoría que salió de ahí, 1840, de hace ya 100 y pico de años, podríamos decir que es una doctrina, la doctrina comunista que salió de allí, podríamos sin lugar o sin temor a equivocarnos que es una doctrina milenarista. Sí, y maximalista, quiere lo máximo para el individuo. El maximalismo es precisamente un concepto muy debatido en teoría política y en ciencia política. Es decir, ese milenarismo viene del milenio del año 1000, por ahí. Digamos que sí, claro. Podríamos llegar hasta ahí el milenarismo, podríamos ubicarlo ahí. Ubicar un poquito a Joaquín de Fiore, si le parece. Sí, con su teoría milenarista, a Hidelgarda de Virgen, es una cantidad de profetas, por decirlo así, que enunciaban la nueva era que estaba por venir, por advenir. Y esa es la nueva era que nos predicaron hace 150 años y en vez de venir se está yendo. Yo recuerdo al doctor Álvaro Gómez al día siguiente de su secuestro, de su liberación, que tuve oportunidad de hablar con él, y está muerto de risa, decía, mire cómo es la cosa, cómo es la vida. El marxismo es más viejo que yo y se acabó primero que yo. ¿Quién iba a pensar tan todopoderoso que fue el marxismo en el mundo entero? Y se derrumbó como un castillo de naipes. Eran torres de libros las que se quemaban para beneficiar a la gente que quería un poquito de calor, porque la temperatura en ese tiempo, en el 89, bajó mucho, y entonces la dirigencia soviética sacó esos libros de Carlos Marx y de Federico Engels y hacían unas piras inmensas. La quema de libros en el siglo XX se le debe precisamente a los marxistas, doctor Correa. Ahora, hay una cosa que me llama la atención que podríamos definir o tratar de definir o distinguir entre el Capital y el manifiesto del Partido Comunista de 1848, si no ando mal. Sí. ¿Ese manifiesto era una aclaración al Capital o es una doctrina nueva? Lo anunciaba el Capital, el manifiesto anunciaba el Capital, lo ponía de presente ya, es premonitorio del Capital. Es decir, el manifiesto comunista de Marx y de Engels. Es decir, ahí nos hablan ya de todo, empezamos a otra palabra que se usa mucho y la oímos hablar, y inclusive un alcalde muy famoso cuyo término ya se va a concluir, habla de la plusvalía. Eso Plusvalor, sí. ¿Qué es eso de la plusvalía? Bueno, es la ganancia que obtiene uno de una manera muy injusta sobre un producto, porque usted sabe que el producto del producto es en parte el trabajo que uno le pone a ese producto. Y entonces el hecho de vender ese producto a más precio sería el plusvalor. Es decir, un objeto que yo compro, hay que añadirle el esfuerzo que hizo el obrero por construir ese objeto. ¿Y esa sería la plusvalía? Esa sería la plusvalía, pero que no vale para muchas cosas, por ejemplo, para un vino añejo. ¿Dónde está el trabajo que usted le pone a un vino añejo? A un vino añejo el trabajo se lo pone el tiempo. El tiempo. El tiempo. Ya. Pues bueno, esas teorías son las que están ahora agitándose con 2 años de anticipación a la verdadera celebración de los 150 años de esta obra monumental, pero que nadie entiende. Hay unos estudios estadísticos que se atreven a decir que entre filósofos, economistas, comunistas, tal vez el 1% ha leído El Capital, de resto no lo ha leído. ¿Usted lo ha leído, profesor? Bueno, conozco el texto de Wenceslao Roses, que es uno de los textos oficiales, 3, 4 tomos de Wenceslao Roses en Editorial Fondo de Cultura Económica. Algo. Que es la más famosa de las producciones de las producciones de Wenceslao Roses, sí.
Pero para entender el marxismo hay, por ejemplo, un libro muy elemental que es el del jesuita Yaníbes Calvez. Que sería El lo pensamiento recomendable de Carlos Marx, que sería lo recomendable. para quien quiera luego meterse en esa cosa tan absurda Berenjenal del Capital. que se llama el Claro capital. que sí. Pues bueno, para que no se nos vaya el sueño en esas cosas tan duras, esperemos que pasen 2 años que le faltan a los 150 años del capital y mientras tanto veremos qué ocurre en este mundo convulsionado como está ahora. Amanecerá y veremos. Sí, señor.